Kerem se encuentra en su casa, esperando ansiosamente la sorpresa que Ande le tiene preparada. Después de una larga semana de trabajo, Kerem no se imaginaba lo emocionante que sería el viernes por la noche. Ande había estado planeando una sorpresa especial para Kerem durante días, y finalmente llegó el momento de revelarla. Con una sonrisa nerviosa en su rostro, Ande le pidió a Kerem que cerrara los ojos y contara hasta 10. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró con un viaje sorpresa a París, la ciudad del amor. Kerem no podía creerlo. París siempre había sido uno de sus destinos soñados, y ahora iba a poder disfrutarlo junto a Ande. Los dos se abrazaron emocionados, listos para embarcarse en esta aventura juntos. Con la emoción palpable en el aire, Kerem y Ande empezaron a hacer planes para su viaje. Estaban ansiosos por explorar la ciudad, disfrutar de la comida deliciosa y sumergirse en la cultura parisina. Sin duda, momentos emocionantes les esperaban en París. Durante el vuelo, Kerem y Ande no podían contener su emoción. Hablaban sobre todo lo que querían ver y hacer en París, desde visitar la Torre Eiffel hasta pasear por los pintorescos barrios de Montmartre y Le Marais. Una vez en París, se instalaron en un acogedor apartamento en el corazón de la ciudad. Ande tenía todo planeado, desde reservas en restaurantes elegantes hasta tours por los principales lugares de interés. Cada día en París era mágico. Kerem y Ande exploraron los museos y galerías de arte, pasearon por los jardines de Versalles y saborearon croissants recién horneados en encantadoras cafeterías. Una noche, mientras contemplaban la ciudad iluminada desde las orillas del río Sena, Kerem se dio cuenta de lo afortunado que era de tener a Ande a su lado. Había planeado la sorpresa perfecta, y juntos estaban creando recuerdos que atesorarían para siempre. Al regresar a casa, Kerem y Ande seguían hablando sobre su maravilloso viaje a París. Habían fortalecido su relación y descubierto nuevas facetas el uno del otro. La sorpresa de Ande había sido un regalo inolvidable, lleno de amor y aventura. Y así, Kerem y Ande continuaron su vida juntos, sabiendo que siempre tendrían París como el lugar donde su amor floreció y se fortaleció. Cada vez que miraban las fotos y recuerdos de su viaje, sonreían y recordaban con cariño esos días mágicos en la ciudad de la luz. París se convirtió en su lugar especial, donde cada rincón les recordaba la belleza de su amor y la complicidad que compartían. A medida que pasaban los años, Kerem y Ande seguían viajando juntos, explorando nuevos destinos y creando recuerdos inolvidables. Pero París siempre ocuparía un lugar especial en sus corazones, como el lugar donde su historia de amor comenzó a escribirse. Y así, Kerem y Ande siguieron viviendo su historia de amor, con París como testigo de su felicidad y complicidad. Porque en esa ciudad mágica, encontraron el amor verdadero que perduraría para siempre. Cada vez que regresaban a París, sentían una conexión especial con la ciudad y con ellos mismos. Paseaban por las calles, disfrutaban de la deliciosa comida y se perdían en los museos y monumentos históricos. París era su refugio, su lugar de paz y amor. Y aunque el tiempo pasaba y las arrugas comenzaban a aparecer, su amor seguía siendo tan fuerte como el primer día. Kerem y Ande sabían que París siempre sería su lugar especial, donde su historia de amor se había forjado y donde seguirían creando recuerdos juntos. Así que mientras caminaban tomados de la mano por las calles empedradas de París, sabían que su amor era eterno y que esa ciudad siempre sería su hogar lejos de casa. París los había unido de una manera única, y seguirían disfrutando de su amor en cada rincón de esa ciudad mágica. A medida que envejecían juntos, seguían visitando París cada año, reviviendo los momentos especiales que habían compartido allí. Se sentaban en los mismos bancos del Sena, se deleitaban con croissants recién horneados en una pequeña cafetería y se perdían en la belleza de la Torre Eiffel iluminada por la noche. París era su escape, su refugio de la rutina diaria y de las preocupaciones del mundo exterior. En esa ciudad, todo